En nuestro segmento Dialogando en el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y cuando nosotros estamos interesados en conocer esos temas políticos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pues contactamos con un politólogo de verdad, de aquí, de nuestra ciudad de Santiago. Nos acompaña en la mañana de hoy nuestro queridísimo Randy Estrella. Buenos días, Randy, cuéntanos. Buenos días a ustedes y gracias por la invitación una vez más a su programa Diálogo Matutino. Randy, el panorama político de la República Dominicana, pues por momentos como que baja intensidad, en otros momentos pues aumenta la intensidad. Lo que podríamos nosotros esperar, ya yo hace un momento pues hablaba de que a mediados de mayo la política, lo que tiene que ver con esta campaña constante en la República Dominicana, pues pudiera estarse calentando, cosa que violenta la ley, pero los partidos políticos no le hacen caso a nada de eso. ¿Qué pudiéramos esperar nosotros, el pueblo dominicano, a partir del mes de mayo o junio, lo que tiene que ver con esa campaña constante en nuestro país? Bueno, la República Dominicana, pese a estar a 3 años de un proceso electoral, parecería que estamos apenas en unos meses de iniciar ese proceso. Dentro del Partido de la Liberación vemos una disputa que se está dando de si se celebra el proceso interno en el año 2026 o no. Incluso 4 de los 5 precandidatos o aspirantes internos de esa organización política se han opuesto a que sea en el año 2026, mientras vemos que Francisco Javier García es el que ha estado proponiendo e impulsando esta iniciativa. Ante esa situación se ha mantenido un gran debate a lo interno de esa organización política. En la Fuerza del Pueblo vemos a Leonel, que parece que es el que está más cómodo de todos, no tiene tantas situaciones internas y tanta competitividad. Sin embargo, hubo un momento en el que su hijo Omar Fernández estaba siendo bastante promovido al interno de esa organización política, y en el PRM es donde más activismo se ha visto. 6 precandidatos, Wellington Arnaud, David Collado, Carolina Mejía, Guido Gómez Mazara, Yayo Salobatón y la vicepresidenta, que fue la última en anunciar sus intenciones de aspirar en ese proceso interno del año 2027. Por tanto, pese a estar a 2 años de esa convención interna, de 3 años de las elecciones generales, vemos que hay un panorama bastante dinámico al interno de las organizaciones políticas, lo que nos han acostumbrado los políticos en la República Dominicana de no darnos tregua. Y a veces un poquito molestoso ese, porque no quisieron como un poquito de descanso. Eso es lo que ocurre. Yo quiero preguntarle a Randy. Randy, que ya analizaste los 3 principales partidos, sí, pero ¿qué opinión tú tienes de las candidaturas independientes? Bueno, yo he planteado en varias ocasiones, de entrada digo, no estoy de acuerdo. Los partidos políticos históricamente han jugado un rol fundamental en el desarrollo de la democracia, y los partidos políticos de masas, que es lo que tenemos aquí y en las democracias occidentales, desde que se empieza a universalizar el voto, sirven como principal estructura para poder organizar esa sociedad política, que no se produjera de manera permanente la anarquía, la inestabilidad política dentro de los sistemas. Y lo que nosotros hemos estado observando es como el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha interpretado a los partidos políticos como un obstáculo para la participación electoral, cosa que no se corresponde con la realidad. Incluso en el proceso pasado, varias organizaciones políticas estaban publicando en las redes sociales y vía los programas, vía los medios de comunicación masivos,
su interés en que cualquiera que quisiera aspirar a alguna posición electiva, pues sus organizaciones políticas estaban abiertas, ya habían de derecha, de izquierdo, de centro, lo que atrapan todo, de todos los colores había. Por tanto, aquí los partidos políticos no son un obstáculo para que los ciudadanos dominicanos puedan ejercer su derecho activo a participar en los procesos electorales. Por tanto, no le veo mucho sentido a las candidaturas independientes, además de que abren mucho más las puertas a que sectores oscuros puedan continuar penetrando en la política de la República Dominicana. Yo creo que lo que debemos hacer es corregir las brechas que aún tenemos por donde están penetrando esos sectores oscuros y no abrirla aún más. Una pregunta, Randy. Ya que estamos hablando de este asunto de los partidos políticos, hay partidos que es obvio y en el periodo electoral pasado se evidenció de que han caído mucho, han bajado mucho sus niveles. Partidos mayoritarios como son el PLD, por ejemplo, el mismo PRD. ¿Qué podría pasar en la próxima contienda electoral con estos partidos mayoritarios que están tomando un rumbo minoritario en la actualidad? Bueno, en el caso del Partido Revolucionario Dominicano, yo creo que hay una pendiente hacia abajo que no tienen forma de virarla, no hay forma de cambiar la dirección. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, pese a que tuvo una reducción significativa con relación al proceso del 2020, el PLD su mayor problema estuvo en la candidatura presidencial. En las municipales sacan un 24%, en las congresuales sacan un 19 y 18%, respectivamente, diputados, senadores. El gran problema del PLD surge con el tema de la candidatura presidencial, que baja a un 10%, y se ha tomado ese 10% para decir que el PLD bajó de un 37 a un 10. Sin embargo, la realidad es que yo pienso que el PLD está menos mal de lo que lo plantean la mayoría, y creo que tiene una oportunidad para revertir esa situación negativa en la que se encuentra hoy. Sin embargo, hay que tomar una serie de acciones correctas para poder revertir esa situación negativa, y actualmente con las disputas que se están dando internamente con el tema de si el proceso interno debe realizarse en el 2026 o no, eso le está quitando tiempo y espacio para debatir otros temas mucho más importantes para la marca institucional y para la construcción de estructuras que puedan colocarlo en un mejor espacio de cara a las elecciones del 2028. Bueno, mencionaste, Randy, lo que tiene que ver con ese proceso interno, con esa disputa que hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y precisamente en el día de hoy en el Tribunal Superior Electoral se llevará a cabo una audiencia donde el comité político de esa organización pues fue demandado, y hay una audiencia fijada para el día de hoy, y estamos a la espera de ver qué va a ocurrir con relación a esto. Randy, el Partido de la Liberación Dominicana, yo coincido contigo, el Partido de la Liberación Dominicana, si logra pues ponerse un poquito de acuerdo y logra encarrilarse, es mucho más de lo que ha presentado con relación a los números. Algo que quiero preguntarte, Randy, y particularmente para mí, porque tengo mi opinión particular, propia, la mía, no me importa la de Rosuel, tampoco me da tres pitos la de Tuto Tavares, y menos lo que tiene que ver con el tal David y el tal Julio ese, y aquel que está sentado por allá, por Dios, el señor Oliver. No tengo que ver con esa persona, con ninguna. La unificación de las elecciones, Randy. Para mí particularmente, eso es un atraso. Regresamos a algo que no debimos regresar nunca jamás. Tu opinión particular con relación a esa unificación de las elecciones que ha de llevarse a cabo en el 2032. Bueno, es que nosotros teníamos dos opciones:
o la separábamos a 2 años o la unificábamos, pero no tenía mucho sentido unas elecciones que estaban separadas por apenas 3 meses, de febrero a mayo. Había que hacer doble inversión desde la Junta Central Electoral y desde las organizaciones políticas. Con una separación de apenas 3 meses, esto no tenía mucho sentido lógico desde el punto de vista logístico y económico. Nosotros somos un país pobre y debemos eficientizar los recursos lo más que se pueda. Yo creo que se tomó la decisión de unificarlas. Para mí hubiera sido mejor separarla por 2 años. Sin embargo, esta era una de las 2 opciones y lo más descabellado no era la unificación, sino mantener esa separación de apenas 3 meses. Que ahí eso es controvertido, porque hay gente que no va a las municipales a ejercer su derecho al voto, pero dice, eso no es importante, las presidenciales sí, pero tiene ambas partes, ¿verdad? Un porcentaje de que sí, otra cosa de que no sea factible. Por eso mismo también, por la persona que se da cita a votar, porque déjame decirle a todos, salir a votar, aparte de que es una decisión muy difícil para muchos, también desprenderse de ese tiempo, acoger a un colegio electoral y todo lo que conlleva eso. Entonces, en cuestiones de asistencia, de recursos, como bien decía Randy, no es conveniente. Entonces, se podría buscar un equilibrio para eso, para canalizar recursos, bueno, ahorrarlos y que la gente siente ese deseo. Y a partir de esa pregunta también, ¿qué le hace falta a la política dominicana para que los ciudadanos puedan motivarse, no solamente a candidatearse, a aspirar a alguna candidatura, valga la redundancia, sino también para que sientan ese deseo y compromiso que se ha perdido por muchísimas razones innumerables, para que salgan a votar como debe de ser, ejercer el derecho al voto? Bueno, lo primero, el tema económico. Aquí las campañas electorales son bastante caras, pero hay una serie de temas que hay que tocar para reducir el costo de las campañas políticas y que los procesos sean, donde el dinero tenga menos peso en los procesos de votación. Y aquí se han introducido una serie de elementos que se han considerado lo más democrático. Sin embargo, en la práctica ha resultado ser lo más clientelista o lo que más ha aportado al clientelismo. Un ejemplo de eso es el voto directo de los plurinominales, es decir, de los diputados y los regidores. Nosotros nos han vendido esto como lo más democrático, como lo que más beneficia a la República Dominicana. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que esto ha traído consigo? Incrementar el costo de las campañas políticas, hacer la política dominicana mucho más clientelista, bajarle la calidad de manera significativa al Congreso de la República Dominicana. Y por tanto, cuando nosotros sumamos todo esto, y me faltó el elemento más importante y más actual, el fenómeno del transfugismo político, cómo eso se ha convertido en una especie de moda. Entonces, todas estas cosas son fruto del modelo que nosotros hemos adoptado. Yo particularmente, muchos no han estado de acuerdo con este planteamiento, pero cuando nosotros vemos modelos como el uruguayo, el costarricense, el argentino, el chileno, que son democracias más sólidas que las nuestras, vemos que no tienen el voto directo en lo plurinominal, sino que tienen especie de lista. Lógicamente hay procesos internos donde todos compiten y luego de esa competencia interna se hacen listas para bajar de manera significativa el costo a la campaña política y que los diputados, los regidores
y los demás cargos selectivos sean personas que hagan vida política en esas organizaciones políticas. Ese es el primer punto con relación al tema del costo. Y lo segundo que me preguntaba, ¿me lo recuerdas, por favor? Sí, claro, con gusto. Es que el sentir del pueblo, que sabemos que ha sido lacerado eso a través de los años y cada día sigue en aumento, pero ¿qué pudiera hacerse desde no de la politología como ciencia, desde la política partidista social versus gente, para que se motiven y siempre tengan esa energía, ese deseo de salir a elegir a sus gobernantes y demás, porque se ha perdido? Mira, los partidos políticos son los únicos bomberos que se pisan la manguera entre ellos. Y los políticos se han pisado tanto la manguera que la han roto, entonces empieza a tirar agua por todas partes. Y la gente cree que los bomberos no sirven. Pero no es que no sirven, no es que no sirven, es que en toda organización social tiene un componente humano, y donde hay humano hay imperfección. Y los políticos son expertos en buscar las imperfecciones para destruir a su adversario. Eso ha traído consigo que se construya la percepción de que el político es lo peor que hay, de que los partidos políticos no sirven ninguno y lo que se le van a extraer los recursos del Estado. Randy, dilo, robar. Políticos, Exacto. se pisan la manguera. Exacto. No puedes decir a robar, que son ladrones, sí. Los mismos políticos son los que venden, los que venden eso. Y al final, como se ha creado esa percepción, pues entonces la gente piensa, oye, pero si todos van a hacer lo mismo, ir a robar, ¿por qué yo tengo que ir a perder tiempo a darle un voto mío? Y eso ha incrementado de manera significativa la abstención en los procesos electorales, en los procesos de votación. Pero ¿cuál es la realidad con relación a todo esto? O sea, esa es la ficción, pero la realidad ¿cuál es? Que pese a muchísimas críticas que nosotros podamos hacerle a los partidos políticos, al PRD, al PLD, al PRM, ahora que está dirigiendo, la realidad es que la República Dominicana de 1978, de 1992, no es la República Dominicana de hoy, ni en materia social, ni en materia política, ni en materia económica. Ninguna. Y eso es gracias a las acciones que han llevado a cabo los políticos en conjunto con los otros entes que componen la sociedad dominicana. Por tanto, las cosas positivas han sido más que las negativas. Sin embargo, las negativas son las que se han resaltado por encima de lo bueno. Hace Y más ruido. al final, hasta que no cambiemos la percepción de que los políticos lo único que saben hacer es robar, lamentablemente la abstención se va a mantener o va a incrementar. Y eso Qué motiva, difícil. Randy, que, por ejemplo, un político que hoy sale del poder, como decimos, con la sábana por el canto, regresa entonces, después, 4, 8, 10, 12 años después. Y yo lo voy a... No estoy refiriendo a Donald Trump ni a eso. De regresa nuevo. Yo le voy a añadir algo ahí también. Esos políticos reciclados o que ya han tenido cierto proceso o que han sido ya condenados moralmente, porque una condena... No, y en parque y en ¿Qué plaza peor? pública han sido condenados también. Se les celebró juicio, fueron ambas condenados a cosas. 20 años. Ambas cosas, y que vuelven otra vez, como dice don Tuto, a aspirar. Pero ¿y qué es esto? ¿Por qué es permitido? No, y la ¿Por gente qué? lo vota. Porque sí, votan, ganan y de todo, repiten también. ¿Por qué? ¿Por qué es permitido eso? Porque eso sí, eso influye en lo mismo que estamos hablando, con la abstenencia del voto y todo eso. Al final, como decía hace un rato, la política de hoy, los recursos económicos tienen un peso mayor que el que deberían tener. Y el clientelismo político en República Dominicana es una realidad. Por tanto, al final, luego que pasan 4, 8 años, se olvida de todo lo negativo que se hizo en el momento que estaba en la función pública y termina pesando más que
el boroneo y ese tipo de cosas. Pero bueno, es un tema complejo. Randy, Sí. Nosotros sabemos que ustedes los politólogos pues se mantienen investigando, se mantienen llevando sus propios números porque ustedes deben de hacer análisis y deben de dar a conocer sus proyecciones o lo que ustedes entienden que debería de pasar en un momento eleccionario, no solamente, repito, en la República Dominicana, sino también en otras latitudes. En estos momentos, Randy, en estos momentos, hablemos del número. ¿Quién encabeza como partido político la preferencia del pueblo dominicano? ¿Quién está en segundo lugar? ¿Y quién está en tercero? Y si nos lo pudiera decir con números exactos, con lo que ustedes están llevando, para nosotros sería de mucho interés. Mira, actualmente PRM es un partido en el gobierno y pese a muchas críticas que se le han hecho, todavía es un partido de gobierno que sigue siendo bien valorado, especialmente por la figura del presidente de la República, quien se mantiene sobre un 60 o cerca de un 60% de valoración positiva. Y en el caso de su organización política, pues se mantiene por encima del 40%, siguiéndole, según lo que nosotros hemos estado observando, el partido Fuerza del Pueblo, pero muy cerca del Partido de la Liberación Dominicana. No hay una diferencia tan significativa entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, como si lo hubo en el proceso presidencial del 2024. Disculpa, Randy, de ahí entonces que algunos expertos ponen en algún momento el margen, a diferencia de que es el PLD, que está por encima de la Fuerza del Pueblo, y viceversa. Algunos expertos dicen la Fuerza del Pueblo le lleva un porcentaje mínimo y otros dicen el PLD le lleva ese porcentaje. Yo que soy una ignorante en eso, yo creo que es la Fuerza del Pueblo que va Sí. encabezando con el PLD. Incluso, yo he pensado ya ese PLD ya, esa gente es lo mismo, los mismos No, lo que- dinosaurios. Si sigue así, ese partido va a desaparecer. Es lo que se Y va a entiende. venir un minoritario y le va a robar los en lo que tiene que ver con porcentajes, números reales, en estos momentos, ¿cómo está la Fuerza del Pueblo y cómo está el PLD? Bueno, el número, yo te podría hablar de cercanía, porque los números varían mucho. Correcto. Varían mucho, pero sí la tendencia que se mantiene es la cercanía entre ambos. Como bien decía Rosuel. la compañera Rosuel. Estamos hablando, Randy, de 16 a 14, de 15 a 13, ¿de qué hablamos? No, cerca de un 17, 18, Perfecto, algo, pero No significativo, ¿verdad? Un porcentaje. sí, Un empate pero técnico. básicamente ahí, pero varía mucho, varía mucho de una firma a otro. De Lo ahí, que es Bueno, y la gran tendencia es la valoración en el cercanía. PRM, Randy, es Luis Abinader, pero- que no es candidato. Pero lo que ya se ha mantenido como tendencia desde el 2020 hasta hoy es que entre ambos suman cerca de entre un 36 y un 38%. Y básicamente todos los números terminan ahí, entre un 36 y 38, la suma del PLD y la Fuerza del Pueblo. Entonces, Randy, estaríamos hablando de que va a ser cuesta arriba aún, y esto pone en muy buena posición al partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, como tú has dicho, con relación a esa buena valoración que mantiene el presidente Abinader, un partido que aunque está en el gobierno no se mantiene en campaña constante como hacen los otros dos y que aún así están por debajo de ellos, hablando como partido porcentualmente juntos, están por debajo de unos 5 o 6 puntos. Y esto es mucho decir porque entonces cuando inicie esa feroz campaña política y estén todos al ruedo y empiecen las divisiones que han de venir, porque entendemos que van a venir más divisiones entre esas organizaciones políticas, entonces estamos hablando de que el Partido Revolucionario Moderno pudiera estarse manteniendo en el poder más allá del 2028. Bueno, estamos en el 2025, faltan 3 años.
Falta muchísimo. Pero que tú me Pero lo, está todo- no, lo que pasa, mira, pero lo que está pasa es que todo yo acelerado. entiendo la parte de él, que él se Sí. muestra conservador en esa parte. Pero hay algo innegable, Randy, y demás, y es que no bien se instala Abinader en su segundo periodo, ¿verdad? Ya están proponiendo los todo el mundo en futuros campaña. presidentes. Entonces, mira qué cosa más loca. Estamos en el 2025 y tú dices, faltan 3 años todavía. Sí, faltan 3 años, pero ya tenemos la gente, el gusto diciendo a quién va a imponer fulanito, a quién va a apoyar, yo quisiera hacer, yo quisiera esto. Va predisponiendo a la gente desde ya. Es que es un trabajo de psicología también, ¿eh? Sí, sí. Eso es- este pueblo y más, el pueblo ingrato, Randy, dominicano, es fuerte. tú mencionaste el sistema argentino. El sistema argentino, para muchas personas, en Argentina se llevan a cabo unas elecciones primarias entre los partidos políticos, donde concursan todos. Entonces, tú que has hablado del costo de las elecciones, ¿no podría ser eso también muy costoso para nosotros aquí en República Dominicana? Someternos quizá a un procedimiento como ese argentino. No, pero aquí tenemos haciendo primarias desde hace muchísimo tiempo. O sea, pero yo digo, no en primaria general, todas juntas. No, suelen ser menos costosas cuando se unifican. Incluso nosotros tenemos la del 2019, se hizo de esa forma, y donde los principales partidos, PLD y PRM en ese momento, eligieron a sus candidatos presidenciales, bueno, Sí. todos sus candidatos electivos para las elecciones del 2020. Fue un proceso, yo creo que es el proceso interno, uno de los procesos internos más organizados que se ha hecho en la República Dominicana, y pese a la denuncia de fraude del expresidente Leonel Fernández, la realidad es que en términos generales fue el proceso interno más legitimizado que hemos tenido en la historia de la República Dominicana. Tanto así que hubieron en ese momento cerca de 40 empates entre candidaturas, alcaldes y otro tipo de candidaturas, y tal como establece la ley, lo que se hizo fue lanzar una moneda hacia arriba y se eligieron los candidatos con la moneda, cara o cruz. Y no hubo discusión con relación a ese tipo de temas, lo cual indica que esos que participaron en esos procesos pues se sintieron cómodos con los resultados, por lo menos en términos de confianza en el proceso y en la organización, en ese caso, que fue quien lo organizó, la Junta Central Electoral. Siempre va a haber ese tipo de disconformidad. Pero es normal. pero es lo mejor, es lo mejor. Nosotros nos sentimos escúchame, conformes con el René, proceso. yo estoy de acuerdo con Randy. Falta mucho para los comicios. Ajá, Entonces me quedo hoy, Sí. 29 de abril. correcto. Randy, como que la percepción es que el talón de Aquiles del gobierno es el caso haitiano. ¿Qué tú opinas en este momento? Bueno, es un tema que levanta bastantes pasiones. Sí, El tema haitiano históricamente ha sido tomado por gobiernos y por oposición a gobiernos para diseñar una estrategia política. En el año 1994 y 1996 nosotros tenemos dos ejemplos con Peña Gómez. Lo acusaban de ser un haitiano y que las políticas que iba a dirigir era para abrir la frontera y haitianizar la República Dominicana. Pero esto que está sucediendo hoy no es nuevo. Sin embargo, hay un movimiento que ha ido tomando cada vez más fuerza, fruto de la facilidad con la que se moviliza la gente a través de las redes sociales, pues ha facilitado levantar aún más esas emociones. Y el gobierno ha tenido que enfrentar esa situación. Sin embargo, la forma en cómo el gobierno ha enfrentado la situación desde el punto de vista político ha sido muy favorable
hasta este momento ha sido bastante favorable. Toma 15 medidas que está ejecutando. En el día de ayer llamó a Hipólito Mejía, a Danilo Medina, a Leonel Fernández a un diálogo para llegar a un consenso con relación al tema haitiano, con el que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay temas de gobiernos y hay temas de Estado. Sí, los países que quieren desarrollarse necesitan que su liderazgo, fruto de... lleguen a consensos específicos sobre temas trascendentales y que se puedan matar en cualquier otro tema, pero ese debemos tener una misma visión. Yo creo que el tema haitiano es uno de esos temas en el que el liderazgo dominicano debe ponerse de acuerdo y trazar una misma línea. El presidente llamó a eso y desde el punto de vista de cómo lo ha percibido el pueblo dominicano, en su mayoría, lo ha percibido de manera muy positiva las medidas del gobierno, al punto de que incluso comunicadores y personas comunes de la oposición dominicana y aquellos que no han coincidido históricamente con el gobierno del presidente Luis Abinader han estado de acuerdo con dichas medidas. Por tanto, sí podría ser el talón de Aquiles el tema haitiano para el gobierno dominicano. Sin embargo, el presidente Abinader, a lo largo de casi 5 años de gobierno, ha logrado convertir talones de Aquiles en puentes que lo ayudan a seguir adelante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Excelente, Randy, tu respuesta con relación a este tema haitiano, a esa pregunta excelente que hizo nuestro queridísimo colega don Tuto Tavares. Estoy muy de acuerdo contigo. Esa invitación de Abinader a los expresidentes sería algo histórico en nuestro país. Nunca quizás habíamos podido juntar en una cumbre. Eso, como Randy lo explica muy bien, esos son temas de Estado, no tiene que ver nada con partidos políticos ni colores de ninguna bandera, como nosotros lo hemos dicho aquí también, que esto es un asunto de dominicanidad. Dominicanidad, Randy. Y para culminar con relación a eso, y disculpa. No, tranquilo, este programa es tuyo. Se acabó. Muchos dicen, Abinader lo que tiene que hacer es aplicar la ley y con eso basta. Y no, eso no es correcto. De hecho, es muy floja. Luis Abinader saca el 57% de los votos, pero votó el 59% de la población. Es decir, que hay otra parte importante de la población dominicana que no simpatiza por Luis Abinader, que simpatiza por Danilo, o simpatiza por Leonel, o simpatiza por cualquier otro que no es Abinader. Que hay que gobernar por tanto, si se va a tomar una decisión tan trascendental como esa, pues se necesita de un consenso, por supuesto, que todo el liderazgo dominicano que representa a la población dominicana pues, se ponga de acuerdo. Creo también, estoy de acuerdo con Randy en relación al manejo político, el manejo que se le ha dado al tema haitiano, el gobierno, lo que representa a Luis Abinader, pues lo han hecho de manera magnífica, no le ha causado situaciones y por eso ellos mantienen esa popularidad en el pueblo. Randy, un mensaje final a nuestros amigos televidentes. Gracias de antemano por habernos acompañado el día de hoy. Tus comentarios, tus respuestas pues han sido de mucho agrado y de mucha satisfacción, porque mucha gente... Y oportuna. Había mucha gente que estaba un poquito errado con ciertas cosas que tú acabas de comentar. Adelante. No, gracias a ustedes por la invitación que nos hicieron. Nosotros siempre que tengamos tiempo podemos compartir con ustedes y bueno, fue bastante grata también la visita.